presentamos la tesis de Armando Ramírez Palomo, que estará por llegar también en parte del equipo. Es una tesis de maestría que hizo sobre mujeres urbanas, con la tesis de la importancia de la colonia Guerrero en el desarrollo de la Ciudad de México. Y traía planos y todas esas cosas. Muy interesante, realmente. Entonces él decía, pues esta es una colonia que no es solamente de putas y de vaqueros, porque luego así nos conocen. Más bien teníamos escudos de que si no nos dejábamos de nada. Pero bueno, yo he leído en algunas páginas literarias o algunas refiriéndose a la Guerrero, y eso dice, una colonia de putas y de rateros, ¿no? Y nosotros decimos, los que vivimos aquí, aquellos que nacieron, que la conocen, que la quieren, pues que no nos jodan, ¿no? Hay otro tipo de habitantes también que queremos mucho esta colonia y estamos involucrados en esto. Entonces, este es un evento hablando de este texto de los inquilinos del Distrito Federal. Quiero decirles esto históricamente. Miren, en la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, en el año 82, ¿dijiste? En el año 82 conocimos este ensayo, lo vimos publicado en una revista, no sé si del Fobiste. No, aquí en San que hubo muchas ediciones piratas. Originalmente yo creo que en una revista de antropología. Bueno. Bueno, entonces vimos con ese material, yo no conocía nada. Y el material, a varios de los que estábamos involucrados en la Unión, pues nos impactó cómo recupera este episodio Paco, de lo que nos va a hablar ahora, pero a muchos de nosotros, chavos que estábamos metidos en esto, que había muchos desalojos o intentos de desalojo, porque hay que decir que en este tiempo paramos muchísimas. Fue una cosa extraordinaria, una movilización de la colonia, ¿no? Hombres, mujeres, niños, extraordinaria. Echábamos 3 cohetes al cielo y era el aviso, ¿no? Entonces le decíamos a todo el mundo, porque no sabíamos en qué hora iba a ser, si en la mañana, si en la tarde, si en el mediodía, si en la noche. Nos fueron buscando, nosotros decíamos, los dueños van a ir cambiando sus tácticas en función del enemigo que tenían, ¿no? O que teníamos tener nosotros. Y entonces a veces llegaron a hacer, o intentaron hacer desalojos nocturnos, que hasta uno decía, bueno, ni por qué lo podrían hacer, porque se requiere que el juez dé el permiso para que el actuario vaya a hacer la acción de lanzamiento. Pero pues todo eso se lo brincaba. Pero aquí en la Guerrero, con los puentes, salía la raza. Y bueno, las vecindades tenían una entrada, por más grande que fuera el zaguán, si se amparaban 300, 400 gentes, ni quien saliera, ni quien entrara, ¿no? Y además muy plural. Me recuerdo que, imagínense, uno veía a los jóvenes, a los niños corriendo por los puentes y pues no pasaba nada, pero imagínense ustedes a las personas mayores, algunos obesos, corriendo. Pues eso impactaba, los carros se paraban. ¿Qué está pasando? Y todo eso lo utilizábamos para el desarrollo. Y hay episodios muy, muy bonitos de todo eso que vivimos. Este ensayo que nos va a presentar ahora Paco, realmente a ese grupo o a ese conjunto de habitantes de la colonia, pues nos impactó muchísimo y nos provocó mucho de la acción. Luego vino el sismo, y hay que decir que aquí en la colonia Guerrero se agarró organizado. De aquí salió la propuesta de la expropiación de predios. Estuvimos frente al presidente Miguel de la Madrid pidiendo la expropiación y la ganamos. A la semana de la solicitud y la razón, la justificación era muy sencilla. Si no se expropian los predios, el suelo va a entrar a la especulación como estaba y entonces nos van a desalojar muy fácil. Entonces me acuerdo que saltamos la consigna que fue extraordinaria porque salió de boca en boca. Si tú ya no puedes vivir en tu vecindad porque está muy afectada, haz un campamento afuera. Bueno, se llenó la parte central de la ciudad de campamentos. La gente creyó la consigna, fue muy horizontal. Ustedes recordarán, esos años del sismo fueron desastrosos, pues no, los semáforos, el agua, la luz, no había muchas colonias aquí, todo eso
ayudó mucho al proceso de la organización de la gente que ya estaba, pues que éramos un referente, ¿no? Hasta para la vigilancia y la seguridad. Yo recuerdo que las patrullas que nos mandaban de la delegación local de la Unión era para que saliera la brigada de la Unión por la luz a dar protección a la zona. Esa era la credibilidad que tenía esta organización. Entonces, estupendo, todo eso lo aprendimos, este ensayo nos provocó mucho. Pues yo ya sin más le voy a pasar la palabra a Paco. Tiene la palabra, Paco, bienvenido, estás en tu casa. Les digo, este local en el que estamos, esta es la primera edificación de viviendas que entregó la Asamblea de Baños después de los sismos. O sea, después de los damnificados del sismo, siguió otro avance de lucha por la primera que fue la Asamblea de Barrio de la Ciudad. Por eso ven aquel mural de Superbarrio, uno de los únicos que quedan. Y si se dan cuenta aquí en este pizarrón que está desde aquellos años, este local y estas viviendas las inauguró el ingeniero Cárdenas en el año 89, ¿verdad? Sí. Dentro de los que viven aquí. Entonces estamos tratando de recuperar todo eso. Con los 140 años de la Colonia Guerrero queremos recuperar tantos episodios que hemos vivido que nos hacen reencontrarnos y darnos un sentido, ¿no? De la vida barrial y de muchas cosas, ¿no? Las tertulias que estamos haciendo los miércoles con gente como ustedes, bueno, gente que aquí vive en la Guerrero, vivió y nos habla, ¿no? Estoy viendo varios compañeros, Antonio, Enrique, Jorge, que nos han dado parte del testimonio. Alejandro Mendoza, por ejemplo, tiene de la cooperativa de vivienda de aquí de la Guerrero, ¿no? La primera que se construyó aquí en la Colonia Guerrero en 1977 se puso la primera piedra, 76. Entonces hay muchas cosas de qué platicar y de qué rescatar de la Colonia Guerrero, ¿no? De sus lugares de esparcimiento. Aquí llegó a haber hasta 10 cines, ¿no? Entonces la gente de la ciudad venía aquí a la Guerrero ¿quién no recuerda que todos los camiones que llegaban a la Ciudad de México o se iban de la Ciudad de México a sus lugares estaban en la zona de Buenavista? Después nos dividieron, ¿no? Buenavista de Guerrero para allá. Y manos, nos decimos, somos de la Guerrero. Esto es la Guerrero. ¿Y qué de los caballeros? ¿Qué? Muchísimas cosas interesantísimas, ¿no? Pero Perú mexicano y nacional. No, hay mucho que reconstruir. Entonces ha sido fabuloso tener entrevistas o tertulias con los compañeros. Tenemos ya ahorita más de 10 horas grabadas, ¿no? De estos contactos, ¿no? De los compañeros que están dando. Se nos consideró el segundo San Juan de Letrán por toda la actividad comercial y así es, ¿no? cines, salones de baile. Tuvimos el mejor que fue en México, ¿sí? De salones de carpas y todo eso. Toda la zona de los ferrocarrileros también, habíamos todos ferrocarrileros aquí, una colonia muy ferrocarrilera. Entramos al cabaret allí en Lima. Bueno, compañeras y compañeros, donde escribía cada quien su vida. vamos a tener el momento de dialogar. Paco va a tener la palabra, nos va a informar de este libro y de lo que nos quiere decir, porque también hay libros que está leyendo y que nos digas. ¿No? Pues, un aplauso para Paco. La zona de las correrías de Chucho Roto, de aquí hasta Tacuba, A Puente de Alvarado. y de aquí hasta Puente Alvarado, para los dos lados. Y lo descubrí leyendo un libro maravilloso que escribió Emilio Carballido, el autor teatral, que reconstruyó con periódicos de la época la verdadera historia de Chucho Roto. Chucho Roto, después de haber vivido en los últimos años de Quiriato, se distorsionó mucho su historia a partir de radionovelas y que lo agarró la XW Televisa. Pero el personaje es mucho más interesante políticamente de lo que parece, ¿sí? Entonces, Carballido reconstruyó la historia a partir de los expedientes policíacos, la información de los periódicos. Y de veras era lo que llamaríamos un nadón generoso, con un fuerte discurso social.
vecindades diciendo que el porfirismo era la maldición de nuestra época. Y no era broma lo de que se pasaba de colonia a la San Rafael o al centro a robar y repartir el producto de los robos entre los habitantes de las colonias más humildes de esta zona. Ese libro lo editamos con permiso. Carballido es otro personaje que de mucho cuidado. Es el primer hombre que registra un matrimonio gay en la Ciudad de México. Le echó los huevos en los pantalones al asunto. Y es el primer matrimonio gay que se registra en la Ciudad de México. Murió desafortunadamente hace 6, 7 años y lo heredó su compañero, su esposo, o su esposa, llámenlo como mi pareja. La ley no me deja muy claro cómo concuerda la terminología. Y cuando le propusimos al compañero de Carballido que íbamos a hacer una edición para regalar este libro, nos dijo, sí, o sea que todavía nos quedan algunos ejemplares que luego le entregaré para que se nos hagan llegar de la verdadera historia de Chucho Roto. Esto es escrito en forma de obra de teatro, pero Carballido muy inteligentemente lo escribió para que se leyera como novela. Entonces cuando dice, dio la vuelta y miró hacia acá, lo escribe de tal manera que se ve como una novela y no como las indicaciones para un actor o para un director de teatro. Yo creo que es uno de los mejores textos que en su historia escribió Carballido y reivindica la idea de ladrón generoso. En nuestra sociedad ha habido tan pocos, aquí ha habido ladrones ingenerosos. Ha habido Hood Robbins en nuestra sociedad, o sea, el que roba a los ricos, bueno, el que roba a los pobres para darles a los ricos. Carlos Salinas era conocido en nuestra época como el Hood Robin mexicano. Y esta figura de Chucho Roto es una figura que políticamente la izquierda nunca hizo suya. Porque se nos pasan de repente estas grandes historias tan escondidas. Entonces les mandaré algunos ejemplares de Chucho Roto para que lo rolen y lo gocen. Las traiciones, los noviazgos. Eran viejos colinos. Y la tensión, y los policías, y el cerco que le ponen, y la habilidad de Chucho Roto para robar. Era un maestro. De tal manera que cuando alguien diga, pues esta era una colonia de ladrones, la respuesta era sí, pero de ladrones de izquierda, no de derecha. Que hay una nota diferente. Ladrones son raros. Ladrones son raros. Al igual que la historia de Chucho Roto, que pasó desapercibida para la izquierda, que gracias a este trabajo de Carballido pudimos rescatar y podemos hacer circular. Esta es una historia que nadie nunca quiso contar. Por razones muy extrañas. Básicamente porque es una lucha que fue originada por el Partido Comunista Mexicano en los años de su nacimiento. Tenía un año de vida el partido. Y la lucha la dirigieron los jóvenes comunistas del partido. Ya les contaré cómo. Apasionante, no te la crees. Y este grupo de jóvenes comunistas rompió luego, y se fue. Muchos de ellos se fueron a la izquierda, sindicalista de la CNT, de la CGT. Otros se separaron y fueron otros grupos de izquierda. Entonces el partido nunca miró con demasiada simpatía esta parte de su historia en la que los que la habían protagonizado se le fueron de sus vidas. Es por un lado. Por otro lado, se da un momento complicado de la historia de México. La lucha se produce en 1921-1922. Si ustedes piensan que la Revolución Mexicana termina su etapa armada en mayo de 1920, ahí se acabó la Revolución Mexicana armada. Después de eso hay 3 intentos de golpes de Estado y los 3 fracasan. Pero la etapa de las revoluciones victoriosas, que de alguna manera, termina en mayo de 1920, cuando lo que se conoce como los aguaprietas, o sea, el grupo carrancista de Sonora, donde estaba Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, rompen con Carranza, porque Carranza quiere imponer un candidato presidencial muy típico, cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Y lo tiran del poder en el golpe de Agua Prieta, en un levantamiento armado. En mayo de 1920 llegan los aguaprietos al poder en la Ciudad de México. Carranza muere cuando trata de huir y termina la etapa armada de la Revolución Mexicana. Y durante los siguientes 5 o 6 años se producen a lo largo y ancho del país
algunas de las experiencias más importantes que ha tenido la izquierda en la historia. Se produce el movimiento de Carrillo Puerto en Yucatán, que es la llegada al gobierno de un socialista, Felipe Carrillo Puerto, con un programa absolutamente radical para la época. El voto femenino, la primera vez, tardaríamos 20, 30 años en que se concediera, y Carrillo lo impone en Yucatán en el 23. El bilingüismo en una zona de comunidades mayas, Carrillo impone que se hablen los dos idiomas y que los funcionarios públicos contesten quejas en castellano y en maya. La red de cooperativas de consumo de los campesinos mayas era el acabar con las formas más brutales de explotación que habían mantenido los varones enequeneros durante muchísimos años, en condiciones de haciendas donde alejaban los perros. Carrillo será asesinado en el año 23, pero el experimento que dura unos cuantos par de años es muy importante. En esos mismos años se produce el nacimiento de la CGT en la Ciudad de México, que es la gran central sindical que hemos tenido en la historia de este país. La central sindical roja, que no negociaba con nadie. Llega a tener más de 50.000 afiliados en el Valle de México y da lucha tras lucha, heroicas y triunfantes. Y practica además propuestas novedosas, como la acción directa, el sabotaje en la producción, etcétera, etcétera. En esos mismos años se produce la experiencia de Primo Tapia en Michoacán. Primo Tapia era un agrarista radical que decía la Revolución Mexicana no cumplió. Si el problema es la distribución de la tierra, no cumplió. Se produce el movimiento de los alacranes rojos en Durango, con las mismas ideas de llevemos hasta el final la reforma. Zapata está muerto, muere en 19. Pancho Villa se rinde en 1920 y se retira a Canutillo. En 23 lo asesinaron. Entonces es un momento en el cual la sociedad ya no está agotada de luchar. Ha habido 1 millón de muertos. La Revolución Mexicana tiene unos costos humanos altísimos. Entre muertos en combate y muertos por epidemias, porque durante la Revolución Mexicana se produce la epidemia de la gripe asiática, que no es asiática, sino española, la influenza española. Ha habido 1 millón de muertos en este país. Entonces pesa sobre la sociedad esto, ¿no? La gente quiere que el cambio que produjo la revolución vaya más allá, pero también hay un freno natural y lógico ante la visión de, bueno, nos echamos 10 años de guerra, ¿sí? Entonces estos experimentos, estas experiencias de la izquierda radical que se dan en los años 20 son muy notorias. Entre ellas, quizá las más sorprendentes, bueno, lo que les comentaba de Carrillo, de Primo Tapia, o el Ayuntamiento Socialista de Acapulco, que dirige Juan Hernández Escudero, es una maravilla la historia de ese ayuntamiento, donde se hacen cosas que los ayuntamientos de izquierda de estos últimos años, cuando lo ven una lista de asco, de vergüenza y suicidarse por puto, ¿no? En el mejor sentido del término, no sexual, sino, o sea, yo diría que no sexual desde aquí, puto es el que corre cuando empiezan los madrazos, no el que tiene gustos sexuales divergentes. Es el homosexual, ¿no? Entonces, la cosa de escuderismo total. Un alcalde que uno de sus primeros actos de gobierno es invitar a las mujeres que tejen canasto de paja a que ocupen los palacios, el palacio de gobierno. Y cuando le dicen, oiga, alcalde, ¿enloqueció usted o qué pedo? Él dice, no, es la mejor protección. Con 200 mujeres aquí tejiendo que les damos local gratis y quien se atreva a entrar a Palacio Armado, ¿no? Con el Partido Obrero de Acapulco. Y en medio de todo eso, hay 2 experiencias apasionantes. Una de ellas es la huelga inquilinaria de Ureña y la otra es la huelga inquilinaria de Veracruz. Son diferentes. La veracruzana es una huelga impulsada por las putas del pueblo que vivían en los barrios más degradados de Veracruz y que en reacción a esta degradación empiezan a organizarse para una lucha por vivienda. La lucha inquilinaria del DF no tiene esta forma, tiene una forma más o menos al mismo tiempo y obtienen importantísimas victorias. ¿Por qué entonces toda esta etapa de la historia de México está borrada? Si ustedes leen la historia del Colegio de México, la etapa de los 20 lo que cuenta es pues, el gobierno, Obregón,
los conflictos de Obregón, Plutarco Elías Calles, lo que pasó con los yaquis les vale mal, lo que ocurrió con todas estas experiencias está ignorado, porque la construcción de lo que conocemos como la historia moderna de México es una pinche goma de borrar tamaño caguama, pasó por arriba borrando todo lo que no les gustaba, y nos ofrece una historia adulcorada, light, plana, suave, llena de las grandes tensiones y las grandes experiencias. Sin embargo, venimos de esto. Aquí están nuestros antecedentes. La huelga de los inquilinos sería muy curiosa. Empezaría de una manera absolutamente accidental. Un empleado de la Secretaría de Trabajo le encargan que hace un informe sobre las vecindades ruinosas de la zona centro. La zona centro equivalía a lo que hemos comentado, desde el centro hasta acá, ¿no? Y en este informe, el cuate cuenta lo que ve y lo pone en papel. Y lo que ve es terrible. Lo que ve es que las rentas han aumentado el 300% en los últimos 6 años. El 300%. La respuesta a la pregunta de por qué es bien sencilla. La Revolución Mexicana en la Ciudad de México no tiene importancia. Esto no es campo de batalla, nunca lo fue. Aquí no se dieron combates. La revolución se movió con gran virulencia en el sur-sureste, en el norte, básicamente de Aguascalientes para arriba, ¿no? Y aquí la Ciudad de México, tomarla o no tomarla, no tenía mayor trascendencia. Fue abandonada políticamente. Aquí lo único que hay en 13 es un golpe de Estado que tira madera, donde una bola de generalistas porfirianos lo asesina. Pero el centro del poder no repercute la etapa revolucionaria, no hay grandes batallas, no hay enfrentamientos. Entonces, ¿qué hay? Es una migración masiva. ¿Sí? Los huérfanos y el abuelito de Torreón, cuyo papá y cuyo tío se murieron, se vienen a la Ciudad de México. Entonces esta inmigración masiva que hace que la Ciudad de México se duplique provoca un inmediato aumento de las rentas. ¿Y de qué tipo de rentas? La de las casas de clase media porfiriana de la San Rafael, la de las vecindades. Forma en la que, como hay muy poca construcción en esa época en la Ciudad de México de vivienda popular, yo diría que nula construcción de vivienda popular, lo que se hace es fragmentar. Donde había 6 cuartos, parecen 2. Ustedes conocen estas historias, no estoy hablando de marcianada, ¿no? Hace 10 años, cuando el gobierno de Cuauhtémoc, su Fernández me llevó a ver una vecindad, y era el retrato de las vecindades de 1942. De 1922 era una vecindad que estaba en la colonia, que está del lado izquierdo, la que sigue de la Santa Fe. La que sigue. Es una vecindad donde las pinches ratas corrían carreras de obstáculos, donde filtraciones de agua, vigas destruidas, suelos de tierra, baños sin salud. O sea, el retrato de las vecindades de 1922 todavía estaba vivo en esta ciudad en los años de fin del siglo, y supongo que seguirá vivo. Aquí el informe de este cuate, bueno, primero revela la cifra maldita, que es 300% de aumento en los últimos 6 años. Pero además, lo que revela es que este aumento de precio de renta no repercute en la mejora de las condiciones. O sea, los dueños de las vecindades no meten un centavo de esta enorme cantidad de dinero que ganan, aumentando las rentas dada la escasez y el incremento de la demanda, no lo invierten en las vecindades. Entonces hace un retrato que está, pero fabuloso, el retrato de este burócrata, que además es un pobre pendejo, ¿no? Tenía mucha mentalidad política, ¿no? Dice, me doy cuenta, cosas como son mixtas, en la calle Uruguay 182, la mayor parte de los cuartos sirven de bodegas para fruta, y como están los pavimentos y las paredes, y no hay ventilación, la fruta se pudre, entonces los vecinos viven en medio de la podredumbre. En otra vecindad habla de las condiciones antihigiénicas, en otra de la ausencia de agua, en otra habla de
habla de el amontonamiento, pequeñas habitaciones donde viven 9, 10, 12 personas. En otras, la ausencia de aplanado de los suelos de tierra, etcétera, etcétera. Paradójicamente, es el momento de los grandes negocios. Este aumento del 300% de la renta calcula en esos momentos la Secretaría del Trabajo que absorbe el 30% del salario de un trabajador. O sea, el 30% de su salario se le da en renta. No andamos muy lejos de una situación terrible como esa. Ojo, saquen sus cálculos, saquen su calculadorita y van a ver cómo el incremento de las rentas en la Ciudad de México. Lo que pasa es que ha habido un montón de vivienda social que se ha acumulado durante los años, disminuye el promedio entero. Y la parte terrible, ¿quiénes son estos propietarios? Usureros. ¿Sí? En la mayoría de los casos están ligados a dos cosas: el gran comercio y la usura, o sea, el préstamo con condiciones ilegales de porcentaje de cobro. Los que prestan al 50% mensual o el 30% mensual. Bueno, cuando empieza el movimiento, alguien descubre que hay un propietario que tiene 500 vecindades. Imagínate, 500 vecindades repartidas en toda la zona centro de la ciudad. Uno solo. Así la cosa, un grupito en 1922 un grupito de jovencitos de la Juventud Comunista que dirigía en aquella época José C. Valadez invita a la Plaza del Salto del Agua a un mitin para discutir la cuestión inquilina, porque están oliendo que el tremendo conflicto que se está cocinando en la ciudad y piensan que pueden intervenir políticamente con gran intensidad. Y pegan sin mayor trabajo, solo con la convocatoria y la distribución de un poco de propaganda. Y eran 500 personas. Y entonces, este grupito de jóvenes, entre los que encuentra José C. Valadez, un joven periodista de origen sinaloense, en que se encuentra Gómez Lorenzo, jovencito periodista de origen español, que había nacido en las Islas Canarias, que había emigrado a México, valiente hasta la locura. Y un tal Bargarrea, que era un impresor en una imprenta en el centro de la ciudad, si hay alguno aquí con parentela, perdón por lo y empieza el mitin. Y en el mitin estos tres compañeros, pausa arriba de farolas, es el estilo de los mítines de la época, empiezan a decir las condiciones de vida de esta ciudad son insufribles. Pero, ¿de dónde salen de repente 500 personas a curiosear a ver qué está pasando? El mitin duró 19 minutos. A los 19 minutos llegó la montada y nos agarraron chingadas. Y se lo llevaron al bote. Se dieron a partir de eso los compañeros. No, curiosamente, hay heridos. Curiosamente, el grupito este de militantes dice, ¿qué empezamos calle? O sea, primero se reúnen 500 personas con un llamado ahí, no muy trascendente. Segundo, a los 19 minutos nos avientan a la montada. Estamos pisando donde les duele. Y esta reflexión es correcta. Y estos convocan del mar.